En esta tutoría no presencial veremos el modelo sinusoidal. El resultado de aprendizaje es reconocer las características de las funciones sinusoidales para la próxima resolución de ejercicios. Pero, ¿qué es el modelo sinusoidal? Se define como una curva que representa gráficamente la función seno y también a dicha función en sí. Además, es una curva con una oscilación repetitiva y suave. Tenemos dos tipos de funciones sinusoidales, una función seno y una función coseno. Y acá tenemos las gráficas respectivamente de la función seno y de la función coseno. En lo que difieren es que la función seno comienza en el punto 0,0, en cambio la función coseno comienza en el punto 0,1. La ecuación general del modelo sinusoidal está representada por esta función, donde va a depender si nosotros tenemos una función del tipo seno o una función del tipo coseno. Y esta se lee como f de x es igual a k0 más k1 por el seno o el coseno de k2x más k3, que los definiremos más adelante. Las funciones sinusoidales tienen 6 características, donde la primera es el dominio de la función que corresponde al conjunto de los números reales. Luego tenemos el eje de desarrollo de la curva, que es la recta horizontal del cual se desarrolla la curva. Corresponde a un eje de simetría y en nuestra ecuación se representa como k0. La amplitud es la distancia entre el eje de desarrollo y el mínimo o máximo de una función y está representada como el módulo de k1. El periodo de la curva es la distancia que existe entre dos puntos máximos o dos puntos mínimos consecutivos y se representa como 2pi sobre el módulo de k2. El desfase, en cuanto a la función seno, es la distancia entre la abscisa del primer punto donde la curva corta el eje del desarrollo y el eje de las ordenadas, y en la función coseno es la distancia entre un máximo de la curva y el eje de las ordenadas. Y se calcula como menos k3 sobre k2. Y por último, el recorrido de una función comprenderá entre el límite superior y el límite inferior de esta. Aquí se nos propone un ejercicio donde nos dan esta gráfica y debemos escribir una función del tipo seno. Lo primero que debemos calcular son los parámetros que aprendimos recientemente. Y estos son el periodo, el desfase, la amplitud y el eje de desarrollo. El periodo corresponde a la distancia entre dos puntos máximos consecutivos o dos puntos mínimos consecutivos, que en este caso es de 4. El desfase corresponde a la distancia entre el punto que corta al eje de desarrollo y el eje de las ordenadas, que sería de -1/2. La amplitud es la distancia entre el eje del desarrollo y un punto máximo o un punto mínimo de la función, que sería de 3. Y el eje de desarrollo es el eje por el cual se desarrolla la curva, que aquí se representa con el 1. En nuestra ecuación, A corresponde a K1, B, K2, C, K3 y D corresponde a K0. Nosotros ya tenemos calculada la amplitud y el eje de desarrollo. Por lo tanto, tenemos K1 y K0, donde K1 sería 3 y K0, 1. Nos falta K2 y K3.
K2 lo podemos calcular a partir de la fórmula del periodo, ya que el periodo se define como 2pi sobre el módulo de K2. Entonces, K2 quedaría como 2pi sobre el periodo y eso nos da un resultado de pi medios. Y K3 lo calculamos a partir de la fórmula del desfase, ya que el desfase corresponde a menos K3 sobre K2, entonces K3 nos quedaría como menos el desfase sobre K2. Y eso nos da un resultado de pi cuartos. En el siguiente ejercicio nos dan esta función coseno y debemos graficarla indicando su periodo, desfase, amplitud y eje de desarrollo. El periodo se calculaba como 2pi sobre el módulo de K2 y en este caso K2 corresponde al número que acompaña la x, es decir, 2, por lo tanto nuestro periodo nos daría pi. El desfase corresponde a menos K3 sobre K2. K3 sería 3 y K2 este 2. Entonces el desfase nos quedaría como menos 3 medios o menos 1,5. La amplitud es el número que acompaña al coseno, que en este caso es 2, y el eje de desarrollo corresponde a K0, que también sería 2. Para graficar nuestra función, primero debemos dibujar nuestro eje de desarrollo, que aquí está representado. Luego, como es una función coseno, partirá desde un punto máximo y tiene un periodo de pi, es decir, solo la mitad de un ciclo. Y también debemos tener en cuenta la amplitud, que tendríamos dos espacios desde el punto máximo hasta el eje del desarrollo y desde el eje del desarrollo hasta el punto mínimo, y además nuestro desfase, que es de menos 3 medios.